Continuando con lo que les había adelantado en el anterior, vamos a reforzar algunos conceptos que hacen a la fisiopatología de las lesiones musculares, o de muchas lesiones que tienen que ver con el incremento de carga térmica, fundamentalmente cuando nos estamos refiriendo a la de factores externos. Repito, ¿no? Un concepto, el ejercicio, la actividad intensa en ambientes calurosos puede provocar daños musculares que podrían, en muchísimos casos, incrementar hasta el doble los niveles de una enzima que es la creatininquinasa en sangre y llegar a producir rabdomiólisis. ¿Qué es la rabdomiólisis? Cuando hablamos de rabdo nos estamos refiriendo a músculo y específicamente al músculo estriado que tiene que ver más que nada con la actividad voluntaria. Y lisis es destrucción, equivalente a muerte muscular. La creatinquinasa o la creatina fosfoquinasa, que la identificamos como CK, es una enzima que se encuentra en varios tejidos y en distintos tipos de célula. La CK regula los niveles de ATP con una función bidireccional. ¿Por qué digo bidireccional? Porque en el tejido muscular, ante el elevado incremento de moléculas de ADP, adenosinfosfato, secundarias al consumo energético, o sea, como parte final metabólica de los procesos que implican la combustión, la liberación de energía y generar también energía que va a ser utilizada para el trabajo muscular, ese incremento de adenosinfosfato secundaria a ese consumo energético cataliza la transferencia del radical fosforilo a una molécula de ADP para transformarla en ATP, adenosin trifosfato. Esta dirección es la que se da en todos los tejidos del organismo. El ATP, por decirlo de alguna manera, es una molécula compleja que tiene que ver con la reserva energética disponible fundamentalmente dentro de las células, para generar y abastecer de energía a prácticamente todos los procesos metabólicos esenciales para la vida. El adenosín trifosfato, producido por la transferencia del fosfato de la fosfocreatina, es una reserva energética de rápida utilización. Solo que la cantidad que contiene la célula, o sea, cada célula, es mínima. Entonces, se agota en poco tiempo, aproximadamente ante una demanda de actividad interna muscular, en este caso que es lo que estamos hablando, en un lapso no mayor a los 10 segundos. Por lo que la creatininquinasa interviene en una de las rutas metabólicas que el organismo emplea para la ejecución de sus tareas. Como podría ser ante una respuesta inmediata, como acto reflejo, complejo con huida. ¿Sí? Entonces, si bien hablábamos al inicio, cuando me refería a rabdomiólisis, de músculo estriado, bueno, todo el sistema ante un estrés, ante el estrés térmico, o sea, el síndrome general de adaptación ante la carga térmica externa, va a producir signos y síntomas. Ya nos referimos a eso, que tiene una explicación fisiopatológica, o sea, el desarrollo de la patogenia, el desarrollo de la enfermedad tiene que tener una causa o etiología, ¿sí? Y una alteración patológica de la fisiología. A esto es lo que llamamos entonces, muy sintéticamente, fisiopatología. Intervienen los mismos circuitos y las mismas funciones, pero en una situación disruptiva extrema, que de mantenerse o sostenerse, todos los mecanismos regulatorios empiezan a agotarse y el sistema puede tornarse insuficiente.
Esto explicado de una forma muy sintética. Ahora bien, cuando hablé también del músculo estriado, dije que era voluntario, pero acá estamos hablando de un consumo muy elevado, ¿sí?, ante situaciones límites donde de una forma automática se requiere la carga energética extra a todo nivel, célula por célula, de todos los tejidos, de todos los órganos, de todos los sistemas. Entonces, esa energía disponible estaría de alguna manera depositada o concentrada en el ATP dentro de las células. Rápidamente se metaboliza, libera la energía necesaria para toda esa actividad de huida. Habíamos dicho que el estrés se caracterizaba en esa adaptación básicamente por dos conductas previsibles: la lucha o la huida, ¿sí? O sea, lo enfrento o me alejo. De las dos, el instinto de supervivencia, teniendo la más mínima oportunidad, va a preferir la huida, ¿sí? Con lo cual va a requerir muchísimo más consumo energético que en una lucha que tampoco está muy definida por cuánto tiempo la búsqueda del equilibrio, de esa forma de luchar, por decir de alguna manera, contra esa circunstancia adversa, se va a poder sostener de acuerdo a las capacidades, a las competencias y a la reserva energética disponible, corriendo el riesgo de que primero pase esto y después se empiece a echar mano a las reservas energéticas de otro tipo, de otro nivel, que va a consumir más de estas moléculas para seguir produciendo una más y mejor disponibilidad, hasta que después echa mano a otras reservas energéticas ya de menor calidad, metabolizando esos depósitos y ya no siendo debidamente adecuado. Todo esto en este cuadro empieza a complejizar, empieza a alterar normalmente, la fisiología del organismo, y se empieza a establecer un daño, una dolencia que puede terminar en forma grave e inclusive fatal, y su explicación, aunque acá la estoy compartiendo con ustedes de una manera muy sencilla, llamaríamos o la englobaríamos como fisiopatología, la alteración patológica anormal de la fisiología normal, que es la responsable de mantener aquel equilibrio dinámico dentro de una armonía que englobaría el concepto muy difícil de definir, pero que todos tenemos la idea de lo que es vida. Esta es una forma rápida, entonces, de obtener energía para favorecer esa respuesta rápida que por sobre todo nos puede salvar la vida. Ahora bien, si volvemos al tema de la rabdomiólisis, o sea, la destrucción muscular, no importa si de una porción de un pequeño músculo, de varias porciones de ese pequeño músculo, de todo el músculo, no de un músculo pequeño, sino de uno de gran porte, grandes masas musculares, en una porción o en muchas o en su totalidad, la rabdomiólisis es realmente una situación extrema y que conlleva implícitamente una gravedad que es superlativa. Es básicamente la descomposición de los músculos que se dañan por la liberación del contenido de las células musculares en la sangre. Las proteínas y los electrolitos liberados en la sangre pueden causar daño a los órganos. La rabdomiólisis puede causar muchos problemas, daños a nivel de los riñones y hasta generar una insuficiencia renal que en el mejor de los casos será aguda y se podrá revertir, cambios peligrosos en el ritmo cardíaco que pueden ser transitorios, pero si no se los trata pueden llegar a comprometer la vida, fundamentalmente los conocidos y englobados como arritmias. Pueden llegar a producir convulsiones, náuseas, vómitos, una discapacidad permanente, depende de el músculo afectado,
la magnitud de la afectación y la actividad relevante de ese músculo que ha sido afectado por esto. Entonces, músculo destruido es músculo no recuperado. ¿Sí? Uno tiene a veces la idea que la neurona cuando muere no se recupera. Bueno, acá ya estamos hablando de un conjunto de células que no son neuronas, aunque puede haber algunas terminales nerviosas ahí, pero que al destruirse no pueden recuperarse, regenerarse. Entonces va a generar un déficit. Si ese déficit gesta algún tipo de limitación, esa limitación será una incapacidad que podrá ser parcial o podrá ser total de acuerdo a la magnitud y la intensidad del daño provocado en los músculos. Y esa incapacidad de sostenerse o de acuerdo a la magnitud de qué grupo muscular afecte, ya puede ser mucho más que una discapacidad permanente, porque puede llegar a producir la pérdida de la vida, la misma muerte. El daño muscular también puede causar otra afección que los que son médicos de mínima, si no la vieron, la escucharon durante la carrera, pero el resto de los cursantes por ahí la escucharon lejanamente y no han sido clarificados qué concepto es. ¿Qué quiere decir ese concepto? Que es el concepto de síndrome compartimental. El síndrome compartimental es el comportamiento de un grupo de músculos que se mantienen unidos por una envoltura fibrosa delgada, que cuando uno de esos músculos que se encuentra en el interior de esa envoltura resulta lesionado, es como que se hincha, se inflama, ¿sí? Pero está dentro de esa especie de bolsa, de esa envoltura muy poco elástica, entonces la presión interna crece sin que se pueda estirar. Entonces quiere decir que el continente es insuficiente para ese crecimiento por este proceso del daño de hinchazón, ¿sí?, del contenido muscular. Empieza a ejercer presión, como no puede expandirse, esa misma presión limita la funcionalidad y también limita los aportes necesarios y el resto de las funciones que requiere ese músculo para mantenerse normalmente. Esa alta presión dentro de la envoltura entonces evita la entrada de sangre que alimenta a los músculos que se encuentran en el interior de esa envoltura. Y cuando estos músculos no reciben sangre suficiente, mueren. A eso, ya más dramático que la simple radiomiólisis, que tiene su propio dramatismo y gravedad potencial, se llega a esta condición extrema que lo llamamos síndrome compartimental. Si bien no es frecuente, sepamos que si no se trata rápido y convenientemente, el síndrome compartimental es el que causa la discapacidad permanente, porque el cuerpo no puede regenerar ese músculo destruido. O sea, de ahí lo de lisis. Los síntomas de este síndrome, es importante que sepan cuáles son los signos y los síntomas de la rabdomiólisis, porque esto puede ayudar a saber si quien lo padece, quien lo está observando u otras personas necesitan buscar atención médica con bastante inmediatez. Es una urgencia que en cualquier momento se va a transformar en una emergencia. Si alguien padece la rabdomiólisis, ¿sí?, que se puede ir instalando progresivamente, podrá presentar como síntomas calambres o dolores musculares más intensos de lo esperado. Llama mucho la atención. La orina se empieza a tornar oscura, como si fuese té cargado, ¿sí?, o más parecido a las bebidas colas.
hay una gran debilidad o cansancio, una verdadera incapacidad para completar las tareas laborales o determinar una rutina de ejercicio, si estamos hablando entonces de un deportista, ¿sí? También puede tener el síndrome, cualquier persona sometida a este estrés in extremum por carga térmica, sin presentar ningún síntoma. Por lo que es importante buscar la atención médica de inmediato, tan pronto como se comience a tener síntomas. La pregunta sería, ¿y entonces cuándo aparecen los síntomas? Bueno, los síntomas pueden aparecer en cualquier momento después de la lesión muscular. En el caso de algunas personas es posible que los síntomas no aparezcan, sino hasta varios días después de la lesión inicial. Y hablamos de lesiones, no solamente aquellas producidas por el calor, también pueden ser por traumatismos intensos, graves, aplastamientos, opresiones bruscas y sostenidas, etc. ¿Sí? En algunos casos es posible que en algún momento cualquiera de los síntomas sean como subestimados. Entonces no hay que ignorarlos porque sabemos que hay una causa. Nosotros compartimos interdisciplinariamente muchas actividades en plantas por nuestro ejercicio profesional. Entonces tenemos claro el concepto del nexo causal, ¿sí? Que en medicina está próximo a la de etiología patogenia. Eso nos puede hacer inferir que si yo tengo esa causa porque no se pudo hacer nada con ese riesgo conocido, un síntoma reportado, referido, que habitualmente en otro medio, en otro contexto, en otra actividad o en otra meteorología, podría uno pensar que obedece a otras causas. Acá ya es una luz amarilla intermitente que me está diciendo precaución. Hay un peligro inminente que no sabemos cuándo se va a instalar. Si en algún momento se tiene indicio de estos síntomas, no hay que dudarlo. No hay que dudarlo, hay que llamar. Es preferible que alguien me diga, por esto, ¿me llamaste? Sí, por esto. ¿Sí? Hay un criterio, hay una lógica, porque sabemos que hay una explicación causal, hay una lesión que aunque no sea muy evidente, inferimos que está porque conocemos el contexto laboral, y hay un síntoma que en otras circunstancias podría haber sido hasta soslayado de alguna manera o atribuido por ahí a algún tipo de simulación, si se quiere, ¿sí? La manera de saber si esto se está desarrollando, si está en curso, es la consulta rápida para que la cobertura médica contribuya a la investigación de esto y si amerita en ese momento trasladarlo o trasladarlo a dónde se puede realizar o si está en capacidad nuestra, realizarle algunos controles clínicos, fundamentalmente de laboratorio. ¿Por qué? Porque la única manera confiable de detectar la rabdomiólisis es hacer repetidamente en la línea de tiempo, ¿sí?, el dosaje de la proteína muscular creatina quinasa, OCK, o creatina fosfoquinasa, CPK por sus siglas en inglés. Ustedes por ahí la han escuchado más en situaciones dramáticas, afectivamente cercanas, no necesariamente laborales, que es un estudio de laboratorio que también se hace en los servicios de emergencia cuando se presume o hay indicios electrocardiográficos de un infarto de miocardio en curso. La CK es una proteína muscular que se libera en la sangre cuando el tejido muscular sufre daños. Primer concepto.
Cuando hay rabdomiólisis, los niveles de CK aumentan. Segundo concepto, aumentan en sangre, ¿no? Si los niveles de CK están aumentando o disminuyendo en la sucesión de dosajes en la línea de tiempo, al igual que la aparición de los síntomas, el aumento de los niveles de CK podría demorarse, ¿sí? Pero en la medida que aumenta por más tiempo que se tome, me está hablando de que se está demorando el proceso, pero eso no le quita gravedad potencial. Los proveedores de la atención médica o la cobertura médica deben medir estos niveles de CK hasta que al menos 2 pruebas consecutivas muestren la curva con tendencia a la disminución de estos niveles. Por eso que los que estamos acostumbrados al seguimiento posterior del hecho, tanto por la responsabilidad desde seguridad e higiene, cuando se nos escapó algo dentro de la prevención, como también desde salud ocupacional y medicina del trabajo, cuando tomamos conocimiento o formamos parte de la primera atención de esto, sabemos que esa persona que aparentemente no sufrió o no refiere daño, pero sabemos que hubo un nexo causal y hasta por ahí con un síntoma muy leve, queda en observación, y esa observación, entre otras cuestiones que tienen que ver con exámenes y estudios clínicos de rigor, es tomar muestras seriadas de CK para hacer una rápida curva. Entonces, si tengo valores negativos, debo seguir esperando. No vaya a ser cosa que sea de una respuesta mediata o posmediata. Si tengo valores elevados, entonces tengo que esperar que haya una tendencia a la disminución, pero con un solo valor que haya descendido por debajo del más alto que registré, no es un dato suficiente como para decir que el peligro se ha neutralizado. Debería tener 2 dosajes sucesivos con un lapso de tiempo medianamente lógico, puede ser 2 horas, ¿sí?, de esa observación, o un poquito más, con un segundo dosaje que también tienda a la disminución, ya podemos saber de que el organismo entonces estaría respondiendo favorablemente automáticamente y por el tratamiento y los cuidados que se le están dando bajo techo hospitalario. Esto no es algo que se cure solo y espontáneamente. Por el otro lado, lo que estamos midiendo de una manera indirecta es la mioglobina, o sea, la proteína de las células musculares. La mioglobina se elimina rápidamente del cuerpo, ¿sí? De una manera que es posible que no se detecte en la orina, mientras que la elevación de la CK en sangre puede persistir días, y eso es lo que me permite establecer una curva durante la observación en la línea de tiempo, y mientras tanto se le dispensan al infortunado otro tipo de cuidados y terapias de sostén. No necesariamente esto va a requerir un cuidado especial, sino una simple observación y una contención emocional, y explicarle por qué está ahí aparentemente sin que se le haga nada. Y no, lo que hacemos es observarlo, tomar controles clínicos, hacer algunos dosajes en función del tiempo, porque queremos ver eso. Si no, no lo veríamos. ¿Dónde está la importancia de todo esto? Bueno, la importancia de todo esto y por qué lo hacemos así tiene que ver con que puede generar, como había dicho antes, un daño a nivel renal que puede llegar a la insuficiencia renal. ¿Cómo y por qué? Y porque si esta destrucción de masa muscular es masiva, lo que tengo, aunque no sea fácilmente detectable en orina, pero sí la CK, que es una parte constitutiva y dosable químicamente, la mioglobina es proteína, es algo de tipo molecular más complejo, porque es una proteína. Pues bien, si aumenta en gran concentración el riñón, no solamente pierde la capacidad de filtrarlo, sino que
no puede evitar que los túbulos renales microscópicos de filtrado a este nivel, trabajando con presiones tanto hidrostáticas como hidroelectrolíticas, va a poder eliminar esto, y entonces esos tubos microscópicos de filtración a nivel renal en las unidades anatómicas y funcionales renales se pueden tapar, literalmente. Si se tapa, el riñón pasa a ser insuficiente. Si esa insuficiencia no se la recupera rápido con todos los cuidados y maniobras de sostén, se puede cronificar. Y si se cronifica, habrá que realizar artificialmente lo que hace el riñón, que es lo que ustedes seguramente conocen o han escuchado hablar de diálisis. Inicialmente se puede hacer lo que se llama la diálisis peritoneal, cuando esto se instaura como una maniobra de rescate ya en las unidades de cuidados intensivos, porque este paciente evolucionó mal, entonces pasó a la terapia, y después se empieza a planificar la hemodiálisis ya en centros de diálisis. Y la mayor parte de las veces esto es irrecuperable, y la única salida, considerando todo lo demás, es el trasplante renal. Es así de dramático. Por ende, ahora me refiero sintéticamente a la etiopatogenia de lo que conocemos en el final dramático del estrés térmico, con el nombre rimbombante de síncope por calor, y el golpe de calor, que es el más conocido, aunque no, por lo que lo conocemos, no siempre comprendería todo el concepto que estamos compartiendo ahora. Si hablo del síncope por calor, su causa, o una de sus causas, puede ser la permanencia prolongada en bipedestación, o sea, parado y mucho tiempo. Es importante que, no sé, que el vigilador camine, como también es importante que cualquier operario que está en un puesto fijo en una línea de producción haga sus pausas activas, y que esas pausas activas impliquen una marcha, ¿sí? Muchísimo más importante es en personas que por caracteropatía, por determinadas circunstancias, son inactivas o son sedentarias, o algo más simple, no están aclimatadas. Todos siempre tenemos presente el concepto deportivo, fundamentalmente en algo tan popular como es el fútbol, que de acuerdo a donde tenga que ir los jugadores, que son profesionales, que son realmente atletas de alto rendimiento, se tienen que aclimatar cuando van a otras latitudes donde cambian determinados factores ambientales, de a uno o todos juntos, por ejemplo, porque la temperatura es mayor, porque, o sea, cuando me voy a una zona más cálida de la que yo habitualmente estoy acostumbrado a vivir y por la que me entreno, a una región más alta, más allá de la temperatura, entonces me tengo que adaptar, porque lo más común, nos acordamos del apunamiento, ¿qué es? Y bueno, básicamente es que soy relativamente insuficiente, por más que esté entrenado, imagínense para el que no está entrenado, para tener en esa nueva latitud en la cual yo no estoy acostumbrado a desarrollar y a exigirme en esa actividad deportiva o laboral, con una concentración atmosférica de la mezcla de aire inferior de oxígeno. Entonces es como si tuviese de alguna manera menor calibre en las arterias que llevan nutrientes y que llevan oxígeno. Si se dan ambas, requiere mucho más, ¿no? O sea, aclimatarme tanto por la cuestión meteorológica, calor, como por la cuestión geográfica, que tiene que ver con la presión parcial, tanto sea de vapor de agua atmosférico como la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, pero a su vez está interviniendo un tercer factor, que es la presión atmosférica, ¿sí? Por eso que la medimos según una
base de normalidad que es a nivel del mar. Bueno, si voy a 8.000 metros de altura, ya la presión atmosférica es distinta, la mezcla gaseosa del aire es distinta, y si a eso le agrego que yo estoy saliendo de mi aclimatamiento, de un clima templado frío y húmedo, y me estoy yendo a 8.000 metros de altura a un clima cálido y húmedo, realmente voy a necesitar tener una adaptación por más que esté entrenado. Bueno, imagínense una persona que no está entrenada, o puede estar entrenada en una tarea o en un trabajo, ¿sí? Pero no está aclimatada y arranca con la exigencia. Es fácil de entender si lo pensamos en términos de trabajadores golondrina. Por el otro lado, hablando de síncope de calor y su etiopatogenia, recordemos que la detención inmediata o súbita tras realizar un esfuerzo físico intenso también puede ser una causa de generar el síncope por calor, particularmente cuando una persona está aclimatada, está entrenada, se mantiene en las mismas condiciones, ¿sí? O sea, tuvo mecanismos de adaptación que son suficientes, pero la actividad intensa la para de golpe. Puede tener un síncope. O sea, en términos informáticos, una caída del sistema. En términos informáticos de Internet, un microcorte, lo suficiente para que algún circuito, ¿sí?, tenga una falla. A veces perceptible e insignificante. Otras veces muy significantes y sin embargo fue imperceptible. Y todas las combinaciones entre medio se le ocurren. También el fallo circulatorio temporal, que puede estar causado por acumulación de la sangre venosa en las extremidades inferiores, el éstasis, similar a lo que les dije al principio de la permanencia de pie en forma prolongada, pero esto ya va a obrar distinto cuando hay un fallo circulatorio que esté agravado por otro tipo de insuficiencias vasculares periféricas, ¿sí?, que favorecen a esto. La más conocida de todas podría ser las varices de miembros inferiores o las obstrucciones también arteriales que empiezan a alterar toda la mecánica fisiológica del flujo normal de llegada, distribución capilar y desagote en la red venosa, ¿sí?, puede entonces también estar favoreciendo la predisposición al síncope por calor. La disminución de la tensión arterial que provoca la carga térmica por efecto de la vasodilatación, lo explicamos a tiempo atrás. La insuficiencia en el transporte de oxígeno al cerebro. Si no hay oxígeno suficiente en el cerebro, no va a poder realizar sus importantes funciones, las voluntarias y las automáticas, como por ejemplo también la regulación de calor, se torna insuficiente. Se detienen los procesos de homeostasis para mantener la homeotermia, más allá de que el set point sea mínimo para empezar a actuar. Por el otro lado, el margen de recuperación del equilibrio puede estar acelerado de acuerdo a todos los factores externos, las predisposiciones internas y otras afecciones conocidas o no, ¿sí?, que pueden agravar, potenciar o agrandar las manifestaciones sintomáticas. El síncope por calor puede dar como síntoma etiopatogénico, ¿sí?, un simple dolor de cabeza a pérdida del conocimiento, por todo lo anterior explicado. Ahí como síntomas, ¿sí?, dentro de la misma etiología o causa, el incremento de la carga térmica con todos los factores predisponentes o coadyuvantes que les mencioné anteriormente, muy sintéticamente, pueden tener la explicación de la patogenia del síncope por calor. En el golpe de calor, más tristemente conocido, sobre todo cuando pasamos inesperadamente temporadas
meteorológicas de alta carga térmica ambiental, la temperatura corporal cuando excede los 40 grados Celsius, ¿sí?, empieza a provocar disfunciones en el sistema nervioso central que se van a ir acompañando en forma gradativa y cada vez más intensa, más acelerada, hasta agotar los mecanismos adaptativos de un fallo funcional de diversos órganos. ¿Sí? No es que se afecta primero uno, después el otro. No, realmente no lo sabemos. Intervienen un montón de factores y poner un orden de cuál primero, cuál después, no sería, les digo, realmente inimportante, porque la secuencia es casi en una simultaneidad. El orden lo estaríamos poniendo nada más que con un sentido pedagógico, pero que escapa a la finalidad de la presente ponencia. El mayor riesgo que existe para el golpe de calor durante el ejercicio, un ejercicio corto de alta intensidad, como pueden ser los ejercicios isotónicos isométricos, o prolongados, muy típicos de los trabajos con carga y repetitivos, o muy prolongado, pero cualquiera de los dos, en ambientes calurosos mayores a 28 grados, van a favorecer que se desarrolle, ¿sí?, el golpe de calor. Esa sería la etiopatogenia. Las condiciones medioambientales, la actividad laboral o la actividad física, aunque no fuera laboral, ¿sí?, sostenida o por alta demanda, de gran intensidad en poco tiempo, favorecerían al golpe de calor si el contexto ambiental está superando los 28 grados Celsius. Y para finalizar, podemos haber conocido y no haber tomado recaudos o ignorar otro tipo de condiciones médicas, ¿sí?, y que aparecen repentinamente con otra patogenia que es el debut, con convulsiones, con coma y posible cese de funciones vitales y muerte. Entonces empieza uno a pensar qué cosas me faltaron saber de esa persona o qué cosas ni en los exámenes periódicos habían apareciendo y por diversas causas se fueron instalando entre el último y la actualidad. Hasta acá, en una forma muy sintética, y espero que haya sido, es mi deseo, haya sido clarificador o al menos ordenador de conceptos sueltos, como para que se puedan integrar en las tareas profesionales, laborales de todos nosotros. Así que nos vemos en la próxima, que daremos por delante otro exposición, por así decir, que es simplemente un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Así que hasta la próxima y nos estamos viendo o me estarán viendo y escuchando. Chao, hasta luego. Un gusto como siempre.